Hola, soy Araceli Valdivia y en este video junto a mis compañeros hablaremos sobre quién fue Paulo Freire y su importancia en la psicología comunitaria. Para empezar, necesitamos entender qué es la psicología comunitaria. La psicología comunitaria surgió entre los años 50 y 60 del siglo XX en Estados Unidos. El motivo fue la insatisfacción con la capacidad de la psicología clínica para abordar problemas sociales más amplios y complejos. Gracias a esto, nace esta rama de la psicología cuyo objetivo es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. Ahora, ¿quién es Paulo Freire? ¿Por qué es considerado un exponente fundamental dentro de la psicología comunitaria? Los planteamientos de Freire se relacionan con los postulados de la psicología comunitaria, ya que ambos buscan la concientización de las comunidades en un proceso pedagógico construido desde las bases locales y no desde el saber de los opresores. Una vez entendemos qué es la psicología comunitaria y por qué se considera a Paulo Freire como uno de sus exponentes más destacados, hablaremos sobre él. Paulo Reclus Nevis Freire fue un gran pedagogo y filósofo característico de la historia latinoamericana del siglo XX. Nació en Recife, capital del estado de Pernambuco en Brasil, el 19 de septiembre del año 1921 y falleció en Sao Paulo en 1997. Al ser Recife una de las regiones más pobres de Brasil, influyó de gran manera en su pensamiento educativo crítico. Por esta razón, creó un movimiento de educación basado en el carácter político del sistema educativo. Le daba una gran importancia a la alfabetización con una mirada crítica de la realidad. Fue uno de los ejemplos más emblemáticos en este enfoque. Para Freire, la educación, que es necesidad ontológica de humanización, es también una actividad esencial y radicalmente política, ideológica y axiológica. Combina las antropologías existencialistas y fenomenológicas, con su énfasis sobre la libertad y la subjetividad, con las concepciones marxistas, que ponen el acento en la problemática de la ideología, el poder y la dominación. Esta combinación de perspectivas configura un humanismo socialista de orientación crítica. El modelo antropológico freiriano implica una comprensión crítica del hombre en tanto ser que existe en el mundo con el mundo. Dentro de todas sus obras, la más característica y conocida es Pedagogía del oprimido, publicada en 1968 en México y traducida al idioma portugués en 1970. Ha sido editada en otros varios idiomas, como el inglés, el alemán, el italiano, el francés, el árabe, entre otros. Paulo Freire, en la Pedagogía del oprimido, divide la sociedad en dos grupos demasiado distintos, y estos son los opresores y los oprimidos. Freire hace una propuesta que implica dos momentos distintos. La primera se refiere a tomar conciencia de la realidad que el individuo vive, es decir, tomar conciencia de que los oprimidos están bajo las determinaciones que los opresores imponen. Y la segunda es la iniciativa de los oprimidos para luchar y liberarse frente a los opresores. Es decir, Freire cree que no basta con tomar conciencia de la realidad, sino que también se debería luchar para liberarse de los opresores y llegar a la solución. En las relaciones que se establecen, los oprimidos aparecen como los generadores de la violencia. Aunque su condición no es favorable, sin embargo, ante los ojos de los opresores, los oprimidos suelen ser violentos. La situación se agudiza más cuando se acepta la realidad y se adaptan a ella sin cuestionarlo. Mejor aún, modificarla. Estas circunstancias generan en ellos una dependencia emocional que parece obligatoria. Por ello, es necesario que los individuos se reconozcan a sí mismos para que emprendan la lucha hacia su liberación irremediable. Freire propone que el oprimido tiene que liberarse psicológicamente para no convertirse en opresor, ya que tiende a identificarse con su contrario. Paulo Freire, en la Pedagogía de la Autonomía, aborda el ámbito educativo como el rol político, reflejándose en una crítica a la práctica de ésta, enfatizando en cómo el rol del educador no es solamente la transmisión de conocimientos a los estudiantes. Para Freire existen ejes que fundamentan su planteamiento, entre los cuales están la enseñanza debe exigir la crítica, ética, rechazo a la discriminación, reflexión, reconocimiento de la identidad cultural, alegría, esperanza y convicción, entre muchas otras más. Paulo Freire dice que desde una pedagogía de la autonomía, el autor plantea que el sujeto está en permanente proceso de formación. Reconociendo su inacabamiento, se propone al sujeto en situación problemática frente al mundo al que pertenece.
Es en ese sentido que formula el concepto de la autonomía, y que en un análisis crítico de las situaciones educativas se debe plantear que tanto formadores como alumnos deben reposicionarse en su papel de educadores, estudiantes y reconocerse ambos como sujetos que aprenden. El método de alfabetización de Freire propuso una filosofía político-educativa que enfatiza las injusticias de Latinoamérica. Esta defendió una comprensión de la alfabetización y del acto educativo como un proceso de toma de conciencia de la realidad, para no solo leer textos, sino también contextos. Uno de los instrumentos político-educativos de la opresión es precisamente generar una conciencia mágica, a través de lo que Freire denominó como una educación bancaria. En este tipo de educación hay un quien sabe, llamado educador, y un quien ignora, el educado. Frente a esto, Freire propuso que la educación debía impulsar el desarrollo de una conciencia crítica, entendida como la representación de las cosas y de los hechos en sus correlaciones causales y circunstanciales. La conciencia crítica desarrolla una actitud de los sujetos sobre sus propios contextos y relaciones sociales, así para estar con el mundo y no solo en el mundo. La conciencia crítica, a diferencia de la mágica, desecha una postura pasiva ante el mundo y propone una toma de posesión de la realidad. Propuso que la educación debía partir desde los sujetos educados y desde su lectura del mundo. Probablemente uno de los conceptos más importantes de la propuesta freirariana es la concientización. Para Freire, la concientización es el alcance de una actitud crítica frente al mundo para lograr, a través del compromiso con una acción transformadora, la liberación. Para Freire, la alfabetización consistía en que el pueblo aprendiera a leer y decidir su palabra y leer su realidad. La alfabetización fue leída como una toma de conciencia de sí mismo y de las condiciones históricas de su realidad para su posterior transformación. Este método consistía en un trabajo con un pequeño número de palabras generadoras escogidas en base a su riqueza fonética y que fueran parte del universo cultural de los sujetos alfabetizados. Las palabras utilizadas debían ser útiles en términos lingüísticos, para desde ellas construir nuevas palabras, y además ser reconocidas por el pueblo y estar cargadas de significado. Luego, a través de un ejercicio mecánico con dichas palabras, campesinos y campesinas, pobladores y pobladores, podrían construir nuevas palabras y nuevas lecturas del mundo. Con esto damos por finalizado nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado.